La banda de flotación del dólar se actualizará por la inflación. Este y otros ítems vamos a analizar hoy junto a nuestra columnista Gabriela Lirusi, porque claro que cada una de las medidas que se están desarrollando en estos últimos días impactan de lleno no solamente en el plano económico, sino también en el plano social. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Gracias, Maru, buenos días. Bien. ¿Cómo se conectan estas decisiones de ajuste que está llevando adelante el gobierno también con el plano social que solemos tener comúnmente y que lamentablemente no tenemos buenos recuerdos de situaciones que se han dado por lo general en los meses de diciembre, ¿no? En realidad, esto es un reacomodamiento de las bandas. El gobierno tenía que salir del esquema de bandas. Es decir, ¿qué significa banda? Significa que el tipo de cambio está atado a un valor máximo y a un valor mínimo. Bien. Y fluctúa entre esos valores. Hasta ahora el tipo de cambio fluctuaba al 1%, es decir, se reacomodaba el 1% por mes. El problema es que hemos salido de ese esquema a partir del 1 de enero del 2026. Y tampoco es tan real lo que el presidente del Banco Central ha dicho, que en realidad hemos salido del esquema de bandas. No hemos salido del esquema de bandas, pero el esquema de bandas se va a ajustar a la tasa, al IPC, es decir, al índice de precios al consumidor, que es la tasa de inflación. ¿Cuál es el tema? El tema es que la tasa de inflación de enero no la vamos a saber los primeros días de enero. Claro. Entonces lo han hecho con respecto a la tasa de inflación retroactiva a noviembre, a 60 días antes, que es noviembre. Esta tasa de inflación, este mes la tasa de inflación ha sido del 2,57%, bastante alta, por cierto, porque bueno, llegan las fiestas y hay un reacomodamiento de los precios. Entonces, ese 2,57% es lo que ya sabemos que va a subir la banda, el techo de la banda y el piso de la banda en enero. Es decir, no significa que va a subir el valor del dólar. Vas a escuchar a toda la gente, los economistas del gobierno, decir que no hay una suba del dólar. Pero de todas maneras, si nosotros vemos cómo se ha comportado el mercado único de cambio, mercado único libre de cambio, desde el momento del anuncio hasta la fecha, es decir, hay un reacomodamiento natural, porque ha habido un aumento en el valor del dólar. De hecho, ayer a la tarde tocó los 1.500 pesos el dólar. Bien. Entonces, ese reacomodamiento lo que obedece a una orden de la Casa Blanca y del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque hay que acumular reservas. La única forma de acumular reservas es que el precio del tipo de cambio se encarezca. Bien, entonces, pasando en limpio, ¿esto sería una suerte de convalidar esta suba del tipo de cambio o en realidad de tratar de generar previsibilidad? En realidad, previsibilidad con el tipo de cambio vos no puedes generar. Lo que vos haces es adecuar el valor de la moneda extranjera a lo que está pasando en el mercado real. Bien, ¿y cómo puede impactar esto en el tema de consumos, de los salarios, de la vida diaria de los argentinos? Bueno, impacta como nosotros sabemos que hay un tipo de inflación que se produce en la Argentina comúnmente, que es la inflación por tipo de cambio. ¿Por qué? Porque teóricamente los productores argentinos tienen muchos insumos importados y entonces con este ajuste del tipo de cambio hacen que suba el precio de esos bienes que tienen componentes importados. Bien, viste que hablábamos el otro día del plan económico del gobierno, o al menos ellos lo mencionan así. Y el IPC de noviembre estuvo un poco más alto de lo que ellos preveían. ¿Esto es una señal de alerta para ese plan que ellos mencionan? En realidad ellos están de acuerdo con este aumento de precios porque viene atado al aumento del tipo de cambio, que según la mayoría de los economistas estaba absolutamente retrasado. El problema es para el sector que no consume, es decir, seguimos viendo, lo que pasa que cuando vos ves el 2,5, claro, vos ves un número que en realidad no representa cuánto aumentaron los alimentos, cuánto aumentaron los servicios, cuánto aumentaron los colegios, la salud. Es decir, hay que desagregar ese 2,5% porque en realidad
el índice de cada uno de esos sectores es mucho más alto que el 2,5%. Y lo que a vos te impacta, a lo mejor no es el vuelo del Mosquito o los pasajes a Timbuktu. A vos lo que te está impactando es cuánto aumentan los alimentos y cuánto aumentan los servicios. Que vos destinás en este momento, nadie dijo, por ejemplo, que el mes pasado se acomodaron las cuotas de colegios y las cuotas de salud prepaga. Y entonces afecta de vuelta al sector que consume ese tipo de bienes. Bien, ¿qué margen real tiene hoy el gobierno para seguir utilizando el dólar como ancla inflacionaria? En realidad, muy escasa margen real. ¿Por qué? Porque tiene vencimientos de deuda que puede renegociarlos, pero que de alguna manera algo va a tener que pagar y entonces necesita acumular reservas para tener algún poder de fuego frente a una crisis. Hoy, si hubiera una crisis, el Banco Central no tiene dólares para responder. Bien, pasando al presupuesto, que es otro tema importante de los que en realidad englobábamos como ítems que esta semana y estos últimos días de diciembre también están tratando en sesiones extraordinarias, también entendiendo que hay mucha gente que por ahí tiene puesta la cabeza solamente en que lleguen las vacaciones, en poder descansar y en eso de que tenemos la mente en otra cosa, mientras en el plano político y económico de nuestro país siguen pasando cosas y muy importantes. Bueno, el presupuesto tiene una noticia bastante poco halagüeña para nosotros, para los docentes universitarios, para la universidad en su conjunto. ¿Y para la discapacidad? Para la discapacidad, para el Garrahan, para aquellos que tenían atado el valor de sus servicios del gas, específicamente a las zonas frías, para las asignaciones, la OH y las asignaciones familiares que se pagan en los empleos. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se trató ayer en la Comisión de Presupuesto y que viene con dictamen favorable, en su artículo 75 deroga de hecho estas tres leyes. La ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia de discapacidad y la ley de financiamiento del Garrahan. Entonces, ¿se puede jurídicamente? Yo creo que no, pero de todas maneras, como es el mismo poder que reafirmó las leyes el que está aprobando esta nueva ley madre, sí tendría validez. Bien. Eso es lo preocupante. Lo preocupante es que la derogación significa que el financiamiento vuelve a ser el mismo. El presupuesto tiene algunas cuestiones, tiene algunas cuestiones bastante complicadas, como por ejemplo esta derogación, como por ejemplo lo que yo te decía de las zonas frías, pero hay otra cosa que es más complicada, es la estimación de una tasa de inflación del 10% anual, cuando este año, con todos los ajustes que se ha hecho, se ha logrado llegar en noviembre al 27,5%. Lo veíamos recién en las placas. Por lo tanto, pensar que en el 2026 la inflación va a ser del 10% es tener una perspectiva sumamente positiva que no estaría teniéndola cuando uno mira los números que existen. Bien, ahora, pensando en esta posible derogación y entendiendo que también todavía no tenemos nada confirmado porque son títulos que salen, nos encontramos en los medios nacionales, como por ejemplo que gobernadores y en realidad el apoyo de los diputados y senadores de la provincia de San Juan tendrían este visto bueno para con esta situación de Milei. ¿Qué se puede hacer al respecto pensando en que, bueno, efectivamente sea así? Esto es un juego político, Maru. En realidad ya se han girado ATNs, ya hay montos de ATNs que se han girado, es decir, el Ministerio de Economía, porque de vuelta, este gobierno depende económicamente y políticamente de Estados Unidos. No vamos a ser sinceros en eso, ¿no? Entonces, les han dado la orden que tienen que aprobar el presupuesto. Por lo tanto, el ministro de Economía, que era muy resguardador y que protegía el superávit fiscal y todo, le ha mandado a algunos gobernadores ya los famosos ATN. Entonces, el hecho de negociar por dinero con esos gobernadores es el juego político, hace que esos gobernadores le den la orden a sus diputados y a sus senadores que aprueben este presupuesto, ¿sí? Este presupuesto con todo lo que este presupuesto conlleva dentro. Bien, ahora, por último, pensando en tu expertise desde el plano económico y político, pero también desde el análisis que vos podés hacer
como ciudadana de este país hace tantos años. ¿Crees que va a poder sostenerse socialmente este combo de suba de dólar, de inflación y de ajuste a los sectores más sensibles de nuestra sociedad? En realidad, yo creía que no, hasta las elecciones. Después de las elecciones, mi mirada está muy sesgada por mi deseo de reacción. Pero siento que hay todo un sector de la comunidad que piensa que este es sacrificio genuino y que bueno, que es cuestión de el año que viene. Habrá que confiar en el juego de la democracia. Bien. Que no es lo que más me siento como muy confiada. Bien. Gaby, como siempre, un placer tenerte en la columna de hoy y el agradecimiento por todo este año, bueno, por cada uno de los ciclos que nos has acompañado en Sama Noticias. Yo como la cara visible del noticiero, pero todo el equipo de producción, los técnicos, siempre es un placer recibirte por tu amabilidad, por tu carisma, por todo lo que nos enseñás en cada una de las columnas y por siempre ser tan abierta cuando proponen temas, cuando salen cuestiones de último momento. Gracias por habernos acompañado en este 2025. No, gracias a ustedes por recibirme y gracias a ustedes por recibirme y darme este espacio para poder explicarle a la gente qué es lo que pasa en este país que es tan cambiante y que de repente hay tan poco para hacer desde lo social. Es decir, la falta de organización, esta falta de participación que impacta de lleno en no poder buscar algunas alternativas para mejorar esta Argentina. Bien.